Impresionante como es nuestro universo, ¿cierto? Usted se preguntará qué tan grande es nuestro sistema, nuestro planeta en todo esto. Y yo les puedo decir que, digamos, todo este telón es el universo entero. Todo ese telón es el universo entero. Y nuestro planeta, la Tierra, a hacer este puntico que está acá. Amanda, que está atrás, o Gina, ¿ustedes alcanzan a ver este puntico que está aquí? Así es. Imagínense ustedes, todo eso, y ese es nuestro planeta. Grande que es Dios, ¿cierto? Maravilloso que es Dios. Bueno, rápidamente, vamos a orar. ¿Y qué tal si le decimos: Señor, gracias? Como dijo el salmista: cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que estamos delante de un Dios grande, maravilloso, asombroso, un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, todo lo permite, todo lo es. Pero un Dios que es tan grande, pero es tan personal a la vez. Vives y habitas cerca de nosotros, Dios, que estás interesado en nosotros, pendiente de nosotros. Padre, tú tienes cuidado de todas las cosas, así como has puesto allí cada una de los cientos, de los miles, de millones y millones de estrellas. También conoce nuestra vida, nuestro pasado, presente y futuro, Señor. Íntimo de nuestros pensamientos. Señor, con sabiduría has hecho todo, Señor, lo que vemos, toda esa inmensidad. Pero por encima de la creación estás tú, digno de adoración, de alabanza, de exaltación. Padre, háblanos esta noche a través de la palabra que va a ser expuesta. Permítenos avanzar en el tema que venimos desarrollando. Señor Dios Todopoderoso, te ruego que en esta noche, Señor, tome nuestras cargas, preocupaciones, afán, ansiedad, y nos dé descanso y reposo en ti, y podamos, como María, sentarnos a tus pies para aprender de tu palabra, Señor. Y bien dice la Escritura: no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, el rico en su riqueza, sino alabes en esto el que se debería de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Dice tu palabra, Señor. Queremos conocerte cada día más y más, en el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a hablar de la segunda C. La segunda C, hace 8 días hablamos de la creación, por eso vimos hoy este video. Claro, yo a veces paso horas y horas mirando videos de estos allá en internet, y no ceso de darle la gloria y la honra al Señor por lo grande y lo maravilloso que es Él, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de la segunda C. La segunda C es caos. No es tan bonita, ¿cierto?, como la primera. La primera es creación. Asombroso y maravilloso todo lo que encontramos en el cosmos. Pero hoy vamos a hablar del caos. Abra su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo número 8 al 10. Si alguien necesita una Biblia, con mucho gusto le prestamos una. Génesis capítulo 3, versículos números 8 al 10. Después de que están en el huerto de Edén, Adán y Eva, nuestros padres, y cometen ese desacierto, ese error, ese pecado. ¿Ya encontraron? Yo espero que todavía no estén buscando Génesis, ¿cierto? Dice en el nombre del Señor, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día,
Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén, gloria a Dios. Aquí nos habla en forma resumida de lo que sucedió después de que Dios le ha dado al hombre un mandamiento, una ordenanza. ¿Cuál es ese mandamiento? Que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Lamentablemente, Adán y Eva le creen más la mentira del diablo que la verdad de Dios. Y hoy está pasando lo mismo. Porque si usted lee en los primeros versículos de este capítulo 3, viene la serpiente, pues está el diablo en la serpiente y le dice a Eva con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Mire cómo él empieza a distorsionar la escritura, porque Dios nunca le dijo, no comáis de todo árbol, ¿cierto? Entonces, y eso está en el versículo 1, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho eso. Entonces, fíjense que es un desafío a Dios, ¿sí? Un desafío al mandato de Dios. Pero es una distorsión, porque Dios nunca dijo, no comáis de todo árbol, sino no comáis del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comáis de ese árbol. Pero la mujer entra en diálogo con el tentador, cosa que es algo que no debemos hacer nosotros, entrar a dialogar con la tentación, porque cuando entramos a razonar con la tentación, con el pecado, ya estamos perdiendo la batalla. La Biblia dice, huye de las pasiones juveniles, huye, ¿cierto? Huye. Entonces, la mujer entra a justificarle y a decirle, no, lo que pasa es que Dios nos dijo es que no comamos de este árbol para que no muramos. ¿Qué dice la serpiente? ¿Qué le dice el diablo? Le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Dios le dice a Adán y a Eva, no comeréis porque el día que comáis de él moriréis. ¿Qué dice la serpiente? No, Dios es un mentiroso. Lo que pasa es que no van a morir, sino que van a ser iguales que Dios. Fíjense, lo astuto, lo hábil, lo mentiroso. Quiero decir algo. La mentira es algo que tenemos que erradicar al 100% de nuestras vidas, de nuestras bocas, de nuestra mente, de nuestro corazón. Totalmente. Declararle la guerra. Porque la mentira nos hace parientes de Satanás. Ojo, si usted dice mentiras, si usted, así sea una exageración, eso es una mentira, usted se está convirtiendo en pariente del diablo. Alguno dirá, mentiroso, exagerado. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pues el Señor Jesucristo dijo que el diablo es padre de mentira y vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, le dijo el Señor. ¿A quiénes? A los judíos, a los que decían mentiras. Entonces ya nuestro padre no es Dios, sino el diablo. Cuidado. Entonces el diablo dice, no, Dios es un mentiroso. No van a morir. Lo que pasa es que van a ser como Dios. Serán abiertos vuestros ojos sabiendo el bien y el mal, pero no, eso de que van a morir, eso es cuento. La mujer toma del fruto, que ahí está, no voy a entrar en detalles de ello, vio, codició, tomó y comió. Ese es el proceso del pecado y de la caída.
ver, se alarga la mano, se toma y se come. Ahí está el proceso. Lo mismo le pasó a David cuando pecó con Betsabé. La vio, la codició, la mandó llamar y estuvo con ella. Entonces se consuma el pecado, se come la fruta, ¿sí? Y entonces empieza el caos. Empieza a reinar el caos dentro de la creación, dentro del universo. Todo empieza a descomponerse. En el momento mismo en que el hombre alarga su mano y come, desobedeció el mandato de Dios. Comieron. Y una vez hubieron comido, ingerido el fruto, se miraron el uno al otro. Adán miró a Eva, Eva miró a Adán, y dice la Biblia, y descubrieron que ambos estaban desnudos. Entonces, la reacción natural, trataron de taparse, de cubrirse, y entonces, de pronto escucharon la voz de Dios, que el Señor se paseaba en medio del huerto. Escucharon la voz de Dios y escucharon el llamado de Dios. Adán, Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía desde antes de crear Dios al hombre, desde antes de Dios haber hecho todo esto maravilloso que vemos ahí, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía eso. No obstante, Dios decide crearnos. Dios sabe que para redimirnos tiene que morir Jesús en la cruz del Calvario. Dios lo sabe. Dios sabe que tiene que dar su vida por nosotros, pero Él lo hace. Entonces, Dios llama a Adán, Eva, ¿dónde están? Dice la Biblia que ellos escucharon la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Y qué dice? Y se escondieron, ¿cierto? Y se escondieron. Nos dice que cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, ¿cierto? Y se escondieron de la presencia del Señor. El caos inició cuando entró el pecado en el mundo, cuando el hombre decidió creerle más al diablo que al Señor. Y es triste, pero lamentablemente hoy día la gente le cree más al diablo que al Señor, que a la palabra de Dios. Escuché esta mañana una frase que me impresionó bastante. La gente que no quiere oír de Dios, porque uno sale, yo salgo por acá a repartir literatura, a evangelizar, a invitar a la gente. No me hable, no quiero saber de eso. La gente que no quiere oír la voz de Dios, Dios les va a conceder eso, que vivan alejados de Dios por toda la eternidad y los va a enviar al infierno. No quisieron oír la voz de Dios, irán al infierno. Esa es la triste realidad de aquella persona que no atiende la voz del Señor. Dios le había advertido al hombre que el día que comiera del árbol moriría. Y cuando el hombre comió, todo el cosmos, toda la creación, la tierra misma, nuestro planeta, empezó a gemir y a padecer por causa del pecado. Mis queridos hermanos, la relación con Dios se dañó, se fracturó, se trazó una distancia entre Dios y el hombre, un grande abismo. ¿Por qué? El pecado. Hermano, dañó la relación
entre el hombre con el hombre. Se rompió la relación entre Adán y Eva, empezaron a venir los problemas. Se rompió la relación entre el hombre y la naturaleza. Mire, la primera fue con Dios, la segunda con el prójimo, ahora con la naturaleza, porque la naturaleza se convirtió en un enemigo, en un adversario del hombre. Lo vimos esta semana. El nombre es Mocoa. Mocoa. Más de 300 muertos, 400 desaparecidos. ¿Cuánta gente sepultada sobre toneladas de barro, de piedra? Yo miraba unas piedras inmensas y el agua las traía como si fueran papelitos de juguete. Esos papelitos que hace uno, esas bolitas que hace uno así para jugar, para lanzársela, así parecían unas rocas inmensas. La naturaleza se volvió también nuestra enemiga, nuestra rival, nuestra adversaria. Se descompuso, mis queridos hermanos. El caos vino. Se presentaron las enfermedades, las epidemias. Empezaron las sequías, los inviernos, veranos, periodos prolongados de calor intenso, terrible. Cuando era un Edén, era algo maravilloso. La palabra Edén, ¿sabe qué significa? Parque. Un parque es algo hermoso, algo, claro, uno lo asocia de una vez con los columpios y la rueda y cosas. No, parque en su sentido es un lugar de descanso, de recreo, de comodidad. Eso era la tierra, pero se convirtió todo en un caos. Tan pronto ellos escucharon la voz del diablo. Pero, hermanos, nos dice la Biblia que cuando ellos se vieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted puede imaginarse unas hojas inmensas, tal vez como, yo pienso, yo siempre me ocurro como las hojas esas de plátano, de esos plataneras tan grandes, ¿sí? ¿Qué hizo el hombre? Trató por sus propios medios de ocultar su vergüenza, ¿sí? Viene Dios y sacrifica animales, es el primer sacrificio, y hace pieles, ¿sí? Cose pieles con los animales, con el cuero de los animales, y los viste, provee, digamos, un medio para que ellos se puedan cubrir. Y mire que lo que hace Dios es cubrirla de... Hoy día la sociedad, hombres y mujeres están en lo contrario, a ver cómo se descubren más, ¿sí? Cómo se destapan más, cómo muestran más, cómo exhiben más. Pero lo que Dios hizo fue taparlos, cubrirlos. Hermanos, la solución no está en huir de la presencia de Dios. Si fallamos, si pecamos, la solución no está en huir de la presencia del Señor, sino en arrepentirnos, ¿cierto? Desde luego, hermanos, que aparece algo que se llama, un sentimiento que se llama culpabilidad. Esa la hemos sentido todo ser humano y es una sensación horrible, fea, maluca, la culpabilidad. Todos somos culpables, de una y de otra manera. Lo que la gente hace frente al pecado es huir, es esconderse. Abra su Biblia en Juan capítulo 3, verso número 19, y lea este versículo tan interesante allí en Juan capítulo 3, verso número 19. Dice la escritura de esta manera, y esta, Juan 3, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué interesante, ¿verdad? La gente en lugar de venir a Dios lo rechaza.
¿Por qué la gente no quiere ir? Les voy a contar una experiencia que tuve. No pretendo ofender a nadie, por favor me disculpan si hay alguien que pueda sentirse ofendido con lo que yo voy a decir. Veníamos el lunes en la noche con el hermano Miguel, que está a cargo de la iglesia de Madelena. Veníamos los dos en bus, como a las 9, una hora después de las 8. Tomamos de esta hora, tomamos el transporte y veníamos en el SITP. Generalmente lo tomamos vacío y casi siempre nos hacemos en las últimas sillas. Y veníamos allí los dos de este lado, en esta esquinita, y veníamos ahí charlando, hablando de la reunión, de lo que habíamos hablado, tratado en la reunión de pastores. Y bueno, se subieron varias personas, entre estas se subieron dos varones y se sentaron a este lado. Se sentaron dejando una o dos sillas de por medio. Cuando veníamos sobre la 30, entonces yo vi que el que iba al lado de allá le puso la mano al otro sobre el hombro y el otro entrelazó los dedos de él con los dedos del otro. Entonces yo pensaba, como dicen, yo rebobinaba el cassette y yo decía, pero yo vi que se subieron dos hombres, ¿o no? Entonces yo miraba así como con disimulito, ¿no? Y yo dije, no, o sería un hombre y una mujer, y yo me confundí. Cuando le miré aquí el brazo, todo esto estaba lleno de pelitos así, de vellos, y yo decía, pues esta no es una mujer, porque no conozco la primera mujer tan bellosa. Entonces estaba así y el otro. Entonces, claro, uno a veces piensa en la genealogía de género, en el problema de la moral de la sociedad, y muchas cosas pasaron por mi cabeza y yo decía, bueno, entonces veníamos hablando con Miguel, que es mi yerno a la vez. Entonces le dije, oiga, tremendo, ¿no? La Biblia dice que un día tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios y rendirle y darle cuentas por lo que nosotros hayamos hecho. Y ante ese juicio nadie escapará. Todos tenemos que presentarnos delante de Él. ¿Estamos preparados o no? Y él me miraba y él decía, pero veníamos hablando era de otra cosa y este sale con ese discurso. Pero y yo que pues no, yo hablaba fuerte, voz fuerte. Yo no sé si me alcanzaría a escuchar el conductor, pero cuando yo dije eso, él sacó la mano y se vinieron, y yo seguía hablando con él, no, como diciendo, un día tenemos que presentarnos. Y yo le decía, la gente dice, Dios no existe. Yo le decía a mi porque tienen miedo de presentarse delante de Dios. Y yo seguía por ese lado, tratando de que la gente tome conciencia. Y mi oración ha sido, yo no los quiero acusar ni señalar. Yo los quiero es que se preparen para el día que deben presentarse delante de Dios y rendirle cuentas por lo que hayan hecho mientras están en el cuerpo. Mis queridos hermanos, y es lo que dijo el Señor Jesucristo, porque este texto que hemos leído forma parte de un discurso del Señor cuando Él le habla con Nicodemo, y el Señor Jesucristo dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La gente no quiere ir a una iglesia porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Mis queridos hermanos, otro error que cometió el hombre fue involucrar a otros en su condición o culparlos de su responsabilidad. Los hizo responsables por los pecados propios. Ahora ya me volví a Génesis, porque Dios le pregunta a Adán, le pregunta, ¿has comido del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él? ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán? ¿A quién le echó la culpa? ¿Ah? La mujer que tú me diste, ¿cierto? La mujer que tú me diste. Cuando uno le pregunta,
Esto pasa sobre todo con los niños. Yo también fui niño. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está peleando con el hermano? Es que él me pegó primero. Es que ella tuvo la culpa. Es que ella me empujó. Regó la sopa. Fue que ella me empujó. Pero no dice que él empezó a molestarla a ella, ¿cierto? No dice eso. En el trabajo pasa un inconveniente. No, es que fue él. Siempre le echamos la culpa, responsabilizamos a otros. Eso es de hombres y de mujeres, eso no es solamente de los hombres. Porque cuando Dios le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Qué hizo la mujer? Le echó la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Tenemos esa tendencia de responsabilizar a los demás. Mis queridos hermanos, nadie podrá excusarse delante de Dios. Pero también nadie podrá ocultarse de los ojos de Dios. Les voy a leer este versículo. Jeremías 23:24 dice, se lo leo. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Mis queridos hermanos, no hay un lugar donde se pueda ocultar el delincuente. Hoy fui a hacer una vuelta al banco. Fui a hacer una vuelta al banco. Gracias. Es que estos días me ha estado molestando mucho no, aquí quitar toda. Fui a hacer una vuelta al banco y entonces, mientras me atendían, miraba, gracias. Y vi un letrero allá que decía, prohibido el uso de casco, prohibido el uso de cachucha, prohibido el uso de gorra, de gafas, y había algo más, bueno, el uso del celular. Eran 4, pero la gente se oculta, se pone una cachucha para que no lo reconozcan, se pone unas gafas oscuras para que no lo reconozcan, se cubren, ¿cierto? Se ponen el que llaman ese pasamontañas para que no lo reconozcan. Uno ve los videos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No hay un lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios. Adán y Eva trataron de esconderse de la presencia del Señor. Ellos sabían que habían hecho algo terrible. Y esa sensación de pecado no se podía quitar. No se podía suprimir. Y les tocó empezar a vivir con ese sentimiento. Cuando uno hace algo indebido, cuando hace uno algo que no está bien, uno tiene que vivir con ese sentimiento. Y uno cuántas veces se coge la cabeza, cuántas veces hemos dicho, Dios mío, si yo pudiera devolver el tiempo, si yo pudiera regresar en el tiempo y borrar eso de mi pasado, que yo nunca lo viví. Todos, no vamos a decir aquí que nadie, no, todos tenemos cosas de que arrepentirnos. Y nos hemos arrepentido y hemos llorado y le hemos pedido perdón a Dios porque fuimos en contra de Él, de su voluntad, de su palabra. Todos quisiéramos un borrador gigante y borrar de nuestro pasado y decir, ¿yo por qué hice eso, Señor? Pero la Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de iniquidad. Gloria a Dios. Gracias a Dios, yo le doy gracias al Señor por la sangre de Jesús, porque su sangre preciosa fue derramada para lavarnos y limpiarnos.
Ya no sentimos esa misma sensación. Queda el recuerdo, ¿cierto? La tristeza, el pesar de haber hecho eso. Pero la culpabilidad fue puesta sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Ahora, una conciencia culpable es una señal de advertencia que Dios ha puesto en todo ser humano. La conciencia fue la que llevó a que Adán y Eva se escondieran, ¿cierto? La conciencia. Es el juez sublime máximo en toda la tierra, desde el punto de vista humano, porque el juez de jueces es el Señor. Pero la conciencia está en todo ser humano. Y muchas personas, yo digo por ejemplo el ateo, que niega la existencia de Dios, él trata de armarse de su discurso, pero en el fondo de su corazón, en su conciencia, sabe que hay un Dios. La persona que hace lo malo, el que se junta con otro del mismo sexo, sabe que hay algo que no está bien ahí. Y él tiene que repetirse y repetirse, pero hermano, sabe que está mal. Una persona, un delincuente, hace lo malo. Me comentaba alguien que me reservó el nombre, me dijo esa persona: yo trabajaba en una empresa X y resulta que me enviaron a hacer una diligencia, quedó un dinero, yo estaba mal de plata y yo cogí ese dinero y lo gasté. Y ese día, eso hace mucho tiempo, me empezaron a buscar por el celular, por el Flechas ese hace años. Pero yo no contesté porque yo sabía para qué era. No era mucha plata, eran 100,000 pesos. Pasó el fin de semana, yo no contesté. Cuando llegó el lunes, yo fui a trabajar. Me llamó el jefe y me dijo: ¿qué hubo? Le estuvimos llamando. ¿Qué pasó con el dinero? Dijo: no, yo lo usé, pues. Dijo: ¿y usted cree que eso estuvo bien o estuvo mal? No, estuvo mal hecho. ¿Y usted qué cree que merece una persona que ha hecho eso? Ese abuso de confianza. Dijo: pues que lo echen. Dijo: exactamente. Entregue todo y se va. Allí estaba ese juez, la conciencia. Mis queridos hermanos, busque la Biblia, Salmo 11, verso 3. Salmo 11, 3. Hace poquito pasé por allí en mi lectura. Estoy esperando que encuentren Salmo 11, 3. Dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermanos, si los fundamentos, los principios, los valores son destruidos, ¿qué queda? Solamente un caos. Y el diablo está bombardeando, mis queridos hermanos, esos fundamentos. Está bombardeando la moral, la ética, los principios, el temor de Dios. Cada uno es libre para hacer lo que se le antoje. Entonces algunos dicen: desde que yo en esa libertad no le haga daño a nadie, pues qué. Pero hay un Dios que lo ve todo, lo juzga todo, ¿cierto? Hermanos queridos, si los fundamentos son destruidos, ¿qué más se puede esperar? Solamente un caos. A veces tratamos nosotros de eliminar esos sentimientos de culpabilidad, tratamos de callar esas voces cuando hacemos lo malo. Tratamos de minimizar: ay, eso no fue nada. Sí. Bueno, sí, yo me llevé un esfero, pero eso no es nada. Ay, yo me llevé unos lápices, son para que los niños hagan las tareas. Eso no es nada. ¿Cierto?
Ay, profe, pues es que yo necesito sacar 5 y si yo no saco 5 en la evaluación, pues ¿con qué le voy a llegar a mi papá, a mi mamá? Pierdo el semestre, pierdo la materia, entonces me toca hacer trampa. Eso no es nada, eso no es problema. Tratamos de callar todas esas voces, pero ¿sabe qué es lo que viene? Caos, caos. Yo he oído de muchas catástrofes en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares del mundo. Y lo que ellos han recibido no ha sido sino que la justa retribución por el pecado cometido. Muchos tratan de decir, no, 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 no. Eso, ¿sabe qué? Eso no es nada. Eso, tratan de callar esas voces, de silenciar, de ocultar, de apaciguar ese sentido de culpabilidad. Por eso el Señor lo profetizó desde hace cuánto tiempo. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Entonces, ¿qué tratamos de hacer nosotros cuando somos hallados culpables? Tratamos de minimizar el mal hecho. ¿Sí? Claro, cuando yo soy el que lo hago, pues eso no tiene problema. Cuando otro me agrede a mí, ¿cierto? Si yo cierro a alguien en el tráfico, eso no fue nada, hombre, usted también. Pero si otro me cierra a mí, pero hombre, ¿no ve que casi me hace estrellar, casi me mato? ¿Sí? Se sobredimensiona la cosa. Cuando alguien me dice una mentira, eso es una cosa. Cuando yo digo una mentira, ay, eso no fue nada, hombre. ¿Cierto? Minimizamos el mal hecho. Otros tratan a Dios de entrometido, ¿sí? Pero Dios, ¿por qué se mete? Yo he leído unos discursos que, Dios mío, lo asustan a uno. Pero ellos tendrán que darle cuenta a Dios, ¿sí? Léase el versículo 2 y 3 del Salmo 12. Salmo 12, ahí una paginita después. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. ¿Sí? Los que hablan y dicen, Dios que se ocupe de sus asuntos. Dios no tiene por qué meterse en mi vida. Pero otros niegan la existencia de Dios porque tienen temor del día del juicio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero también algunos, y termino acá, algunos niegan que hay vida después de la muerte. Y mire la astucia con que lo hacen. Porque al admitir que hay vida, o hay cielo o hay infierno. Algunos dicen, bueno, no lo sabemos. El otro día un señor en la calle me decía, eso de que cielo e infierno, eso es puro cuento. Nadie ha ido por allá y nadie ha vuelto para decir que sí hay cielo o que hay infierno. Le dije, un momento, ¿se acuerda de este señor allá en Cali que falleció y duró como 45 minutos, una hora muerto? Y él dice que él vio cosas y clínicamente lo resucitaron. Clínicamente murió y clínicamente lo resucitaron. Dijo que va, esos son cuentos. Le dije, no me está pidiendo evidencia, se las doy también, entonces tampoco le sirven. Queridos hermanos, esos son los labios mentirosos, engañadores. Pero negar la existencia de Dios, negar el juicio de Dios, es como tratar de usar un calmante sin descubrir primero el origen de la enfermedad, de la infección o del dolor. Cuando uno trata de silenciar esas voces, de callar esas voces, es como si estuviera usando un calmante, ¿sí? Un sedante, un somnífero, algo que le ayude a olvidar el dolor. Pero queridos hermanos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
para recibir cada uno lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero como dice el apóstol, más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados, Él pagó el precio por ellos, derramó su sangre por nuestra causa. Vamos a orar y vamos a decirle, Señor, hemos hablado de caos. Yo voy a dedicarle otra lección para hablar de caos porque encontré algunas cositas que me llamaron la atención. Póngase de pie un momentico, ya terminamos, ya vamos a salir. Padre, te damos gracias, porque a pesar del caos que nosotros mismos ocasionamos cuando pecamos, hoy nos has abierto la puerta para volver a tu presencia, Señor. Padre divino, Padre santo, Padre precioso, Padre hermoso, en esta noche, Rey, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestros errores, por nuestras faltas. Señor, en esta noche queremos rogarte y suplicarte que tu presencia linda y maravillosa nos asista, nos acompañe y nos guarde. Padre divino, Padre santo, no queremos excusarnos en otros por nuestro pecado hecho. No, no, no. Más bien reconocemos que te hemos fallado, pero venimos y volvemos a ti arrepentidos y pedimos perdón. Señor Jesús, gracias, porque tú transformas el caos que nosotros hemos hecho en momentos de paz, de tranquilidad, de bonanza, de reposo, pero sobre todo de comunión y reconciliación contigo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús, amén. Cantemos una alabanza y terminamos.